diciéndome: pastor, tengo un problema, y es que la vida que estoy viviendo siento que me está acarreando dificultades y quiero cambiar. Ya perdí la cuenta de cuántos papás o cuántas mamás algún día me dijeron: pastor, este muchacho yo quiero que cambie, yo quiero que sea una persona diferente. Es más, los que estamos aquí sentados posiblemente recordaremos las exigencias de nuestros padres diciéndonos: es que yo quiero que usted sea una persona distinta, yo quiero que usted cambie su manera de pensar, de hablar, de vivir. Creo que a muchos de nosotros nos han hecho la petición o la exigencia. Incluso en el estudio nos han dicho: es que si usted fuera alguien diferente, mejor dicho, usted sería alguien mejor, su vida sería completamente cambiada. Y el problema no es que necesitemos cambiar, el problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Es decir, dentro de lo profundo de nuestro corazón miramos nuestra vida y nosotros mismos no estamos conformes con lo que somos, pero por más de que intentamos cambiar, nos cuesta llegar a hacerlo. Así que, impulsado en este pensamiento y en un tiempo con Dios, el Señor me regaló una palabra que voy a compartir con ustedes, y la hemos titulado de la siguiente manera. Va a salir en la pantalla, y es: ¿cómo ser una persona diferente? Quiero que lo repita conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Cómo ser? Lo va a volver a leer, pero fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a la Biblia, que es el fundamento por excelencia. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice la palabra del Señor, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta cita maravillosa acabamos de encontrar un binomio donde el apóstol Pablo amarra dos cosas, que serán justamente las dos cosas en las cuales me voy a basar en estos minutos. Y por eso necesito que tengas toda tu atención, porque algo te voy a asegurar, y es que cuando esta palabra termine, tú sabrás cuál es el paso que debes dar, la decisión que debes tomar, porque en el nombre de Jesús me rehúso a creer que tú vas a estar condenado a un diagnóstico, a una sentencia, a ser el problema, a ser un fracasado, a ser el divorciado, a ser el que la familia no pudo. Yo en el nombre de Jesús creo que Dios te va a levantar para ser alguien nuevo, radical, bendecido, un hijo de Dios completamente transformado. Si alguien lo cree, levante las manos y grite amén, por favor. Dios te va a cambiar. Ahora, ¿cómo se logra eso, pastor? ¿Cómo llegar a ese punto de ser una persona distinta? Porque es que no lo hayamos intentado, el problema es que no logramos mantenerlo. Yo sé que se nos nota en el cuerpo, pero voy a hacer una pregunta: ¿cuántos han prometido bajar de peso en enero alguna vez? Amén. No, levante la mano que quiero verlo. Levante las dos para que se vean más. Los que dijeron: este año bajo de peso, hago ejercicio, como bien le voy a echar ganas. Y el problema no es prometerlo, el problema es que pasan las semanas y volvemos a comer como si fuéramos elefantes, y no hemos podido lograr hacerlo, porque no se trata de una decisión, se trata de una transformación, de un cambio de vida por completo. Ahora, quiero ir mucho más profundo en esto, porque como se lo decía, el apóstol Pablo establece dos estacas, dos puntos de partida para poder ser transformados. Y el primero que le quiero mostrar es este. Quiero que lo lea, por favor, y es: no te conformes a este mundo. Vamos, los que están tomando nota, escríbanlo. Los que están viendo esta palabra en línea, colóquenlo en los comentarios. Dije: no te conformes a este mundo. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? Vamos, 1, 2, 3. No te conformes a este mundo. La palabra conformar viene de la versión Reina Valera del mismo versículo,
Quiero que lo leamos en esta versión para poder amplificar el concepto. Romanos 12:2 en Reina Valera dice, póngamelo en la pantalla: no os conforméis a este siglo. Solo la gente santa lo logra ver. ¿Lo están viendo? Ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mírenme a los ojos. ¿Me puedo bajar? ¿Puedo bajarme? ¿Estas luces de aquí prenden? ¿Las pueden prender? Eso, voy para abajo. ¿Qué es conformar? Mire, el apóstol Pablo establece dos verbos y él dice: no se conformen. En lugar de ser conformados, de estar conformados, tenemos que ser transformados. Levante todo el mundo la mano derecha y diga: no conformados. Ahora levante la izquierda, diga: sino transformados. Para poder entender esto tenemos que definir qué significa conformar. La palabra conformar se usa como un verbo propiamente en los metales y tenía una particularidad. El objeto del conformar era poner un metal y con presión darle forma a ese metal, que tomara la forma de otro metal. ¿Alguna vez has visto los videos de cómo fabrican las cadenas? Las cadenas en realidad son unas varillas que les hacen presión y las van doblando. Les hacen presión y las van doblando y las van cerrando. Eso se llama conformar. Es tomar un material de una forma y con presión transformarla a otra. Ahora mírame a los ojos, escúchame lo que te voy a decir. La Biblia dice: no se conformen a este mundo. ¿Qué es conformarnos a este mundo? El enemigo sabe que la estrategia más poderosa contra una persona es, a partir de la presión, hacer que se parezca a lo que el mundo nos está tratando de hacer. Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Y así no diga amén, se la voy a contar porque es mi prédica. Cuando yo tenía 24 años, Dios hizo un milagro. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos, ya se los he compartido en otras ocasiones, pero el Señor usó a un empresario para pagar la grabación de un disco que yo había compuesto para el Señor. Y nació el sueño de ser cantante, de ser salmista, de viajar por muchos lugares a darle gloria y honra al Señor. Porque Dios me había hecho una promesa cuando tenía 19 y es: te daré una voz que se escuchará en todas las naciones. Yo pensé que la profecía era de la voz cantada. Entonces cuando llegó el sueño, yo empecé a llenarme de esa alegría, de esa misión de compartir el mensaje del Señor a través de la alabanza, de la adoración. Compusimos el disco, hicimos un lanzamiento en la iglesia. Fue precioso lo que el Señor hizo. Empecé a ir a algunos lugares a ministrar, y cuando iba a ministrar lo que sucedía era muy especial. La gente decía: gloria a Dios por eso. Y yo le decía a mi esposa que se agarre a los campos porque voy detrás de él. Se acabó esta época de escasez, de necesidad. Ahora Dios me va a bendecir porque Él me hizo un cantante y Él mismo me abrió las puertas. Pero recuerde el concepto: no se conformen a este mundo. ¿Cuál es uno de los problemas del mundo? El mundo está cimentado en algo que se llama ambición. Lo vuelvo a repetir: uno de los problemas más crónicos del mundo es la ambición. Por eso te ha vendido la idea de que si tú no tienes más, tú no eres nadie. En ese momento yo tenía un auto que habíamos comprado porque el Señor nos había bendecido. Cuando yo me casé con mi esposita, en la matrimonio hicieron lluvia de sobres. Lluvia de sobres significa que los invitados llevan en un sobre un regalo de dinero, y todo lo que recogimos nos alcanzó para comprarnos nuestro primer carro. Cabe aclarar, un carro viejito, un carro chiquito, pero era nuestro carro, no se lo debíamos a nadie. Y eso es bendición. Andaba en mi carro, yo no me subía, yo me ensamblaba, yo me trepaba en ese carro. Llegaba ahí, me metía como podía, metía las piernas, la cabeza, y empezaba a manejar mi carro feliz. Pero de repente
cuando ya lancé el disco y empezó todo y me empezaron a invitar, vino un pensamiento a mi cabeza. Pregúnteme cuál fue. Yo dije, un salmista como yo, llegando en un carrito como ese, no puede ser. Porque yo veía a los demás pastores llegar en tremendos carros y yo decía, Señor, y mira cómo empiezas a conformarte al mundo, porque disfrazas tu ambición de bendición. No, Dios a mí también me puede bendecir. Y escucha esto. Busqué la opción de meterme en un crédito en el banco y fui y me compré una camioneta casi del año. Y ahora andaba en mi camioneta y yo le decía, gracias Padre por bendecirme. Tengan mucho cuidado, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hay gente que por la presión del mundo empezó a vivir como no podía vivir. Hay gente que por la presión del mundo está comprándose cosas que no se puede comprar. Hay gente que por la presión del mundo está tratando de vestir como alguien que no debería vestir. ¿Sabe por qué? Porque se están conformando al mundo, y el mundo te está diciendo, es que si no tienes el celular de esa marca no eres nadie, es que si no tienes las gafas finas no eres nadie, es que si no tienes el carro no eres nadie, es que si no tienes la cantidad de seguidores no eres nadie. Y el problema es que esta generación que dice amar a Dios se está conformando al mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tienes que recordar que tu validación no está en parecerte al mundo, tu validación está en parecerte a Cristo. Tu validación no está en que el mundo te aplauda, tu validación está en seguir el paso a paso y el proceso de Dios para tu vida. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Me empecé a endeudar, pastores. Me invitaban a un evento y yo decía, tengo que estrenar, y tenía tarjetas de crédito. Entonces yo iba a los centros comerciales, me medía la ropa y decía, esta es la que necesito. Pregúntame con qué pagaba. Pregúnteme con qué pagaba. Si no me pregunta con chisme, no sigo. Con la tarjeta, fácata. Y salía yo, porque yo iba a adorar a Dios, a adorar a Dios. Me estaba conformando al mundo, porque mi mente estaba diciendo, tengo que estar bien presentado, tengo que llegar, tengo que mostrar. Y el problema es que cuando te empiezas a conformar al mundo, llegará un tiempo que de tanto parecerte al mundo te terminas rompiendo, porque tú no fuiste diseñado para parecerte al mundo, tú fuiste diseñado para ser un reflejo de Dios en esta tierra. Y escúchame lo que te voy a decir. Llegó un momento en donde todo lo que yo pensé que tenía se fue al piso. Porque algo te quiero decir, la única forma de poder ser una persona diferente es rompiendo el molde del mundo. Si tú quieres cambiar, necesitarás entender que no puedes vivir como viven todas las personas. Necesitarás entender que no te puedes dejar presionar por lo que el mundo hace. El mundo te lleva a la ambición, pero no solamente te lleva a la ambición, la peor de todas es la comparación. Cuando yo subí mis canciones a YouTube, lo primero que hacía era mirar cuántas reproducciones tenía. Y no solamente miraba mis reproducciones, miraba las reproducciones de todos aquellos cantantes de mi ciudad que estaban haciendo lo mismo que yo. Y cuando yo veía que ellos tenían más que yo, en lugar de alegrarme, me daba rabia. Y decía, ¿cómo hago para estar igual o para estar mejor? ¿Sabe qué es eso? Conformarte al mundo. Porque el mundo te llena de ambición, pero también te llena de comparación. Y muchas personas, por andarse comparando con otros, no han podido cambiar y no han podido ser gente diferente en su vida. Mírame a los ojos. Tú no tienes que tener el cuerpo que tiene otra, el cabello que tiene otra, la amarga que tiene otra. Dios te hizo única y valiosa, mujer que me estás escuchando. Tu tarea no es conformarte, tu tarea es superarte. No para que la gente te aplauda, no para que la gente te reconozca, sino para llegar a la estatura de Cristo en tu vida. Pero ya te lo dije, si no cambias, o rompes el molde o Dios te lo rompe a ti. Y fue lo que me pasó. Llegó un momento en donde se me cerraron todas las puertas que se me habían abierto.
fin de año, diciembre, y yo coloco en mis redes sociales en aquel entonces una maravillosa frase que decía algo como esto: Juan Pablo Lerman, agenda abierta. Pregúnteme quién me llamó. Pregúnteme quién me llamó. Nadie. No me llamó nadie. Y a la par es donde mi pastor me dice: necesito que te vayas a pastorear una de nuestras sedes, hijo. Y yo le decía: yo no quiero ser pastor, porque ser pastor principal de una sede significa que si el día de mañana me invitan no puedo, porque el pastor de una sede es el que abre la puerta, el que cierra, el que canta, el que hace todo. Y yo necesito tener tiempo para mis invitaciones. El problema es que no me invitó nadie. Era como si el mismo Dios que me había dado el sueño de ser salmista me lo estuviera quitando. Y para mí era tan difícil. Yo no entendía que Dios estaba rompiéndome el molde. Y me dijo: yo sí te di ese ministerio, el problema es que tú te estás tratando de parecer a otros. Yo sí te di ese talento, el problema es que tú estás tratando de calzar en el mundo. Y yo no necesito que calces en el mundo, necesito que seas luz en medio de las tinieblas. Yo no necesito que te parezcas a otros, yo necesito que muestres mi gloria en otro lugar. Cuando lo que Dios te da no está glorificando a Dios, no te sorprendas cuando Dios quiebre el molde. Así no diga amén. Así es. Si lo que el Señor puso en tus manos no glorifica a Cristo, no te sorprendas de que Él venga y te rompa el molde. Eso fue lo que Él hizo conmigo. Pero sabe, hay una mejor oportunidad, y es en lugar de esperar el quebrantamiento, quebrántate tú delante de su presencia y dile: Señor, hoy rompo el molde en el que estoy tratando de parecerme. ¿Cómo vas a ser feliz en tu relación sentimental si manejas tu relación sentimental como todo el mundo maneja la relación sentimental? Pastor, es que en este momento el que tiene novia tiene que fornicar con ella. Rompe el molde. Pastor, es que en este momento, si no subo fotos a las redes sociales apretada, mostrando las curvas, parando así como si fuera un gato empinado, nadie me da me gusta. Rompe el molde. Alguien tiene que decirme: rómpelo. Pastor, es que si yo no muestro mis marcas, mis lujos, la gente no me va a seguir. Rompe el molde. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy aquí. Rompe tu molde. Sé agradecido con lo que Dios te ha entregado, por favor. Y escucha esto: hacer lo que todo el mundo hace, buscando aceptación, solo aumenta la frustración, y la frustración agranda el vacío del alma. Voy a volver a repetir esto: hacer lo que todo el mundo hace, buscando aceptación, solo aumenta la frustración, y la frustración agranda el vacío del alma. Note esto: nunca antes habíamos tenido una generación con tantas disponibilidades. Hoy tenemos disponible estar conectados con el mundo. Hoy tenemos disponible tener acceso a lo que queramos. Hay plataformas que con un clic ponen en nuestra casa cualquier cosa que se encuentre en el mundo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy la gente puede acceder a más, pero está más vacía, porque el corazón del hombre no se llena con cosas. El corazón del hombre no se llena con fama. Tú no te alcanzas a imaginar cuánta gente he conocido que ha trabajado por reconocimiento, ha trabajado por fama, tienen dinero, tienen seguidores, tienen cosas a su alcance, pero dicen: pastor, nada de esto me llena la vida, me siento vacío. ¿Por qué razón? Porque tratar de parecerte al mundo, conformarte al mundo, no te llena. Conformarte al mundo lo único que hace es dejarte más y más vacío. Pero déjame continuar, porque leía en un libro hace poco de un hombre que se llama David Permuller. Se une con su hijo que se llama Austin Permuller. Ambos son médicos. Uno es neurólogo y otro es médico internista. Espérame, me bajo otra vez. Ambos son médicos. Y escriben un libro que se llama Purifica tu cerebro. Y en este libro ambos médicos se dedican a enseñar
por qué el consumo excesivo de tecnología está dañando nuestra forma de pensar. Y ellos acuñan un concepto llamado el síndrome de desconexión. Otra vez, síndrome de desconexión. Y quisiera que mire la pantalla porque le voy a mostrar los síntomas de una persona que padece el síndrome de desconexión. Primero, estrés crónico. Segundo, soledad. Tercero, impulsividad. Cuarto, malas relaciones. Quinto, sensación de vacío existencial. Sexto, gratificación instantánea. Séptimo, depresión. Octavo, pensamientos suicidas. Noveno, tristeza profunda. Y ellos atribuyen, ojo, le estoy hablando de la ciencia, atribuyen que la razón por la cual el cerebro humano, la mente humana está tan propensa a esto es, entre otras cosas, por la adicción a los dispositivos electrónicos, a las pantallas. Nos parecemos tanto al mundo que nos levantamos y lo primero que hacemos, en lugar de decir: Señor, gracias por este día, gracias por darme la vida, gracias porque pude respirar, gracias porque me pude levantar, lo primero que haces es tomar tu celular a revisar quién le dio me gusta, quién te escribió, o si nadie te escribió, solamente pegarte de ese aparato a ver qué pasó con tu vida. ¿Alguien está conmigo aquí? Y eso sin decir que el síndrome de desconexión es paradójico. Hoy nos podemos conectar en todo lugar, pero a la misma vez estamos desconectados del mundo real. Hoy en día los muchachos no disfrutan una cena, no disfrutan un almuerzo, no disfrutan una comida con nadie. Perdimos la capacidad de mirar a los ojos a otras personas, porque en lugar de estar conectados con el mundo, estamos desconectados de la realidad. No estamos disfrutando el momento. Nos vamos a un paseo, nos subimos en una lancha y en lugar de mirar el paisaje, estamos pegados de un celular, porque el mundo se nos volvió un celular. Y el problema es que nos estamos conformando al mundo. Y hoy te quiero decir, si quieres romper el molde, tendrás que empezar a ponerle límites a ese aparato. Ponle un temporizador a tu celular y di: voy a verlo por 40 minutos o 30. Abre. Y una vez suene el temporizador, guárdalo. No sé si te has dado cuenta de esto, pero te lo escribí en un slide para que nunca lo olvides. Póngamelo por favor. Y es: el mundo actual nos está enseñando a desperdiciar el tiempo. Algunos se están haciendo más ricos mientras otros se hacen más adictos a las pantallas. La gente que trabaja con publicidad y con estas redes sabe que la clave está en tenerte ahí pegado, viendo, perdiendo tu tiempo, en lugar de aprovecharlo para estudiar, en lugar de aprovecharlo para orar, en lugar de aprovecharlo en cosas productivas. Estamos botando nuestro tiempo en cosas improductivas. Muchachos, escúchenme lo que les voy a decir: rompe el molde. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Rompe tu molde y di: no más con esto. Yo necesito autodisciplinarme, yo necesito autorregularme. ¿Cómo vas a ser alguien distinto si no rompes el molde? Rómpelo. Pastor, es que yo no sé por qué yo mantengo con ansiedad, con rabia. ¿Cómo no vas a mantener si eres un adicto a ese aparato? Pastor, es que yo no sé por qué soy un comprador compulsivo. ¿Cómo no vas a ser un comprador compulsivo si está comprobado científicamente que las aplicaciones escuchan lo que nosotros hablamos? ¿Nunca le ha pasado que usted dice: ay, yo quiero comprarme una nevera? Abre el celular y le sale publicidad de neveras. ¿Nunca le ha pasado a usted? Si una vez dijo: quiero mandar a mi suegra a Dubái, abro y viajes a Dubái. Mire, esto parece una locura, pero no lo es. Tenga mucho cuidado. Rompe tu molde. ¿Sabes cómo se rompe el molde? Toma la decisión y di: lo último que voy a ver en mi día va a ser la presencia de Dios o la Biblia. Y antes de dormirte, lee la palabra del Señor. Cambia tus hábitos de tu cerebro. Cambia los hábitos de tu forma de pensar. Pablo dijo: no se conformen al mundo, sino que sean transformados. Toma la decisión, tú que manejas pegado de un celular, de decir: voy a manejar sin ver este aparato.
Pequeñas decisiones de cambio van a transformar tu vida. ¿Sabes por qué hay papás que siempre le responden con rabia a sus hijos? Porque están pegados del celular. Y déjame hablarte de algo técnico. Perdóname, pero si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? En el taller de esta mañana le hablé de la conexión que hay entre la corteza prefrontal y la amígdala. Este es el cerebro ejecutivo, el que piensa, el que razona, el que procesa, el amable, el educado. Esta es la reactiva. El exceso de pantallas rompe la conexión adecuada, por lo tanto pierdes el control del buen juicio y te vuelves reactivo. Por eso la gente, cuanto más adicta es, más impulsiva es, peor responden, siempre están a la defensiva, siempre están al ataque. ¿Sabes por qué? Porque tú no te has dado cuenta que por amoldarte al mundo estás destrozando tu mente. Y no te estoy diciendo que rompas tu celular o que salgas de él, te estoy diciendo o lo controlas o te va a seguir descontrolando la vida. Rompe el molde, rómpelo. Si vas a orar, apágalo, rompe el molde. Si vas a estar en la prédica, no abras aplicaciones distintas a tomar notas, rompe el molde. Empieza a ponerle control a tu vida, o si no, tu vida nunca va a cambiar. Ay, mire, esto me parece lo peor del mundo. ¿Ha visto esa gente que dice: voy a ir a hacer ejercicio para bajar la barriga? Pagan el gimnasio, entran al gimnasio, se compran la pantaloneta, los zapatos, la suda, la venda para el sudor, la toalla, todo. ¿Y cómo están los gimnasios hoy en día? La gente sentada en la máquina, pegada de ese aparato. ¿Cómo vas a tener resultados? Si eres un adicto, mire, podríamos entrar al baño sin papel, pero nunca sin celular. Porque si no hay papel, lo pedimos por el celular. Oye, Siri, tráeme un papel, y le llega el papel. Así de adictos estamos. Yo no, mire, perdóneme que me centre en este tema, pero hoy vine a decirte: rompe el molde. El mundo quiere que te parezcas a todos los demás. El mundo quiere que hagas lo que todo el mundo está haciendo. Pero hoy Dios te está diciendo: no te conformes, sé alguien diferente. Alguien dígame amén. Rómpelo. Rómpelo. Disfruta tu vida, rompe el molde. Rómpelo. ¿Me escuchaste? Rómpelo. Antes de dormir, apaga eso, rómpelo y di no más. No voy a dejar que me controle, le voy a poner un límite en el nombre de Jesús. Pero déjeme introducirme a la parte más importante de esta predicación, porque le dije que iba a hablarle de dos cosas. Lo primero es que no debemos conformarnos a este mundo, pero aquí viene lo segundo, póngamelo por favor en la pantalla, y es: acepta ser un discípulo de Jesús. Míreme a los ojos y escúchame. Si hay un momento de esta palabra en el que necesito su atención plena, es aquí. ¿Cuál es la dificultad de nosotros? El apóstol Pablo dice: no se conformen, no sean conformados, sino transformados. La transformación no es el resultado de una decisión. No es que usted ahorita pasa al altar, los pastores le ponemos la mano en la cabeza, usted se cae por unos 4,16 metros y cuando se levanta sale completamente renovado y transformado. No, la transformación es el resultado de decidir tomar el camino de ser un discípulo de Jesús. Ahora, el problema es este. Los que están tomando nota, quiero que escriban esto. ¿Sabían ustedes que la palabra cristiano solamente aparece en el Nuevo Testamento 3 veces? 3. Y una de ellas como un calificativo burlesco, entre otras cosas. Les decían cristianos porque cristiano significa pequeño Cristo, y lo tomaron como una burla. Pero con el pasar del tiempo, el concepto de cristiano se empotró en nuestros principios doctrinales y se volvió un calificativo para aquellos que seguimos a Jesús. No obstante, en otras religiones, por ejemplo la religión católica, hay una diferenciación. Yo me he topado con muchos católicos que dicen: ¿cuál es tu religión? Y ellos responden: yo soy católico. Pero son católicos por tradición.
Nunca van a misa, nunca practican, no comulgan, no hacen nada que tiene que ver con su religión, pero adoptaron el concepto de católicos porque lo heredaron de sus padres. Ahora, ellos mismos no se alarman de diferenciar dos tipos de católicos. Por ejemplo, hablan del católico, pero también hablan del católico practicante. Y entendemos por católico practicante aquella persona que practica la devoción dentro de su religión. Pero qué curioso que en el cristianismo no hay ni siquiera clasificaciones. Es como que si el que dice yo soy cristiano, todos estuviéramos dentro de un mismo círculo y todos fuéramos iguales. Entonces es cristiano el pastor, pero también es el cristiano el que a veces va a la iglesia. Es cristiano el que le gustan las alabanzas, pero también es el cristiano el que nunca ora. Es cristiano el que va a un culto o el que va a un congreso, así su vida no cambie. ¿A qué horas vamos a tener un cambio? La diferenciación no es ser cristiano practicante. La diferenciación es que ser cristiano es una referencia, ser discípulo es ser un referente. Ahora, ¿qué significa ser discípulo? ¿Está listo para prestarme atención? Le voy a hablar de la educación judía del primer siglo. El pináculo de la educación era el discipulado. Cuando tú llegabas a ser discípulo era lo máximo de lo máximo. Permítame ir más profundo, prometo ser breve pero muy claro. Cuando los niños crecían y llegaban a la edad de 5 años, eran introducidos a un lugar llamado el Bet Sefer. Este Bet Sefer era también conocido como la casa del libro. Y era la escuela donde los niños entraban a estudiar. Ojo con esto, era solo para niños, las niñas no podían entrar. Y duraba un periodo de tiempo. Ellos salían más o menos a los 12 o a los 13 años y salían con esta convicción. Los niños conocían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Toda la ley mosaica la tenían en su mente. Ahora, cuando terminaban la casa del libro o el Bet Sefer, los alumnos, los profesores le decían a los niños, esta casa quedaba generalmente al lado de una sinagoga y era donde estudiaban. Era un maestro, un tutor o un escriba el que les enseñaba. Cuando terminaban les decía, ahora vete a tu casa, aprende los oficios de tu papá y cuando tengas la edad pues podrás tener hijos. Pero escuche esto, los estudiantes más destacados de las casas del libro podían aspirar al Bet Midrash. El Bet Midrash era la casa de estudios y no era para todo el mundo, era solo para lo mejor de la primera escuela. Y cuando entraban los adolescentes a esta escuela, ¿alguien está conmigo? ¿Alguien está aprendiendo aquí? Cuando entraban a esta escuela, a los 17 años, los estudiantes de esta escuela conocían de memoria todo el Antiguo Testamento. No solamente la ley, conocían la historia de los poéticos, de los proféticos, los libros inspiracionales, todo lo tenían en la cabeza, la historia de los reyes, la historia de los jueces, todo estaba en su cabeza. Y aquí viene lo mejor, cuando terminaban el Bet Midrash, les decían, ahora puedes ir a tener bebés y a ocuparte de los oficios de tu papá. Entonces, si tu papá era pescador, tú te volvías pescador, pero ya podías hacer familia. Si tu papá era carpintero, te volvías carpintero, pero ya podías hacer familia. Pero aquí viene lo mejor. Además de decirles eso, le decían a los estudiantes, ahora órale a Dios para que un rabí te haga su discípulo. En el primer siglo era muy normal ver a maestros con un séquito de estudiantes que estaban con él todo el tiempo. El rabí era el iluminado, era el hombre que tenía la verdad, no solamente en su mente, sino también en sus enseñanzas y en su forma de vivir. A la forma de predicar de un rabí se le conocía como el yugo. Otra vez, ¿el qué? El yugo. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque el yugo tenía que ver con la forma en la cual tú enseñas. Así que si tú eras un estudiante que se había acabado de graduar del Bet Midrash y querías estar con un rabí o la casa de estudios, tú tenías que buscar a un rabí que te gustara e implorarle que te dejara ser su discípulo. Si el rabí te aceptaba, te empezaba a bombardear con preguntas difíciles, pero muy difíciles. Y no solamente te bombardeaba con preguntas, además de hacerte preguntas, el rabí te decía, ¿tú cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Qué opinas de este concepto histórico? Y si el rabí veía que si eras una persona ética, inteligente y buena, te lanzaba la frase más esperada de todas, es, ven
y sígueme. Eso significaba que ahora tu vida iba a cambiar. Eso significaba que habías podido entrar a lo que hoy por hoy para nosotros sería como una maestría, un doctorado, lo más alto de la educación. Evidentemente no todos llegaban porque el proceso era muy difícil. Pero cuando te decían ven, sígueme, el discípulo o el talmid, como es la palabra griega, sabía que su vida se iba a transformar en tres cosas. Se lo traje en la pantalla, póngamelo por favor. Ahora el discípulo iba a estar con su rabí, tenía que ser como su rabí y hacer lo que su rabí hacía. Toda la vida de él iba a girar en torno a esto. Otra vez, repítalo conmigo, 1, 2, 3. Estar con su rabí, ser como su rabí y hacer lo que su rabí hacía. Míreme a los ojos. ¿Qué significa estar con él? Literalmente, tú te ibas a vivir con él. Tenías que salir de tu casa. Comías lo que él comía, ibas donde él iba, estabas donde él estaba y empezabas a aprender cómo era su manera de hablar, de reaccionar, de comportarse, cómo eran sus enseñanzas. Tenías que capacitarte para poder llegar al tercer y último punto, y es hacer lo que tu rabí hacía. Después de años, cuando el rabí se daba cuenta que tú como discípulo estaba preparado, te lanzaba la frase más anhelada de tu graduación, que era: ahora ve y haz tú discípulos. Te acababas de transformar en un nuevo maestro de la ley, y para eso tardabas años. Míreme a los ojos. Eso es lo que significaba ser discípulo en esa época. Pero le tengo noticias, no sé si buenas o malas. Eso es lo que sigue significando ser discípulo el día de hoy. Avance por favor. Y es que si tú quieres ser discípulo de Jesús, tendrás que estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Es mucho más que ir a la iglesia. Es mucho más que cantar unas cuantas canciones. Es mucho más que remolinear cuando suena fiesta en el desierto, porque ese es el nuevo remolineando de nuestra época. Es mucho más que salir a la calle a evangelizar. El problema de esta generación es que sabemos ser cristianos, pero no sabemos ser discípulos. Queridos hermanos que hoy me escuchan, quiero aprovechar los minutos que me quedan para detallar estos tres principios del discipulado. El primero es estar con Jesús. Escriba esto por favor. Para estar con Jesús necesitarás cultivar una íntima relación diaria con el Señor. Tendrás que aprender a sacar tiempo de tu agenda e encerrarte en uno de tus cuartos, y cuando tu mamá, tu papá, tus amigos te pregunten ¿qué vas a hacer?, respóndeles y diles: voy a estar con Jesús. Tendrás que hacer lo que escuchamos ahorita el pastor enseñarnos, lo que compartíamos en otro momento: ir a encerrarte, a pasar tiempo con Jesús. ¿Por qué la gente no cambia? Porque estamos con todo el mundo, pero no estamos con Jesús. ¿Por qué la vida no es transformada? Porque sabemos estar en nuestras redes sociales, pero no sabemos estar con Jesús. ¿Por qué la gente no es completamente renovada en su vida? Porque sabemos trabajar, sabemos conducir, sabemos ir, sabemos comer, pero no sabemos estar con Jesús. Yo quiero que escuches al menos un consejo que te quiero dar en este punto, y es: aprende a pasar tiempo a solas con Jesús. Una de las prácticas que él tenía era la solitud. Se alejaba de todo el mundo, se iba solo a orar, se iba solo a arrodillarse y a pedirle al Señor que lo ayudara. Escucha esto: Henry Nouwen, un gran teólogo, un día lanzó estas frases y quiero traerlas a ustedes, y es: sin soledad es prácticamente imposible tener una vida espiritual. Otra vez: sin soledad es prácticamente imposible tener una vida espiritual. Muchachos y muchachas que hoy me están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que sacaste tiempo a solas con Jesús? Pastor, lo que pasa es que usted está hablando de que para ser discípulo tenían que llegar a ser los mejores. Aquí es donde se rompe el círculo y quiero que me prestes atención. Tú también puedes ser un discípulo. Pregúntame por qué. Si no me pregunta duro, no se lo digo. Necesito más fuerza. Porque el rabí solo aceptaba lo mejor de lo mejor, pero Jesús vino a romper los moldes. Jesús un día se va al mar de Galilea y se encuentra un par de pescadores.
si ellos eran pescadores, es posiblemente porque o salieron del Beth Sefer o del Beth Midrash, pero nunca pudieron llegar a ser unos estudiantes de un rabí. Y cuando Jesús se los encuentra, ellos le prestan su barca para que él predique. Pero luego de este mensaje y esta predicación que Jesús lanza, les dice: ahora quiero que tiren las redes. Ustedes conocen la historia. Y al final Jesús le dice a ellos: vengan y síganme. Las mismas palabras que un joven anhelaba escuchar durante toda su vida. ¿Tú crees que Pedro y su hermano llegaron a imaginar que algún día iban a ser estudiantes de un rabí? Jamás. Ellos ya habían codificado que habían nacido para tener hijos, para multiplicarse y para hacer el trabajo de sus papás. Por eso la Biblia dice que ellos, dejando todo, se fueron detrás de Jesús. Hay gente que no ha entendido ese concepto, porque Jesús llegó a cambiarles la vida, a decirles: aunque ustedes no son los mejores, aunque alguien los despreció, aunque no son los más calificados, quiero que me sigan. Voy con otro, Mateo. ¿Quién pondría de discípulo a un publicano si los publicanos eran los traidores de Israel? Eran israelitas, pero le quitaban dinero a Israel para dárselo a Roma. Eran considerados lo peor. Y ahí estaba Mateo, un muchacho recaudando impuestos, lidiando con el desprecio de todo el mundo. Hasta su nombre se lo había cambiado. No portaba su nombre judío, que era Leví, sino que cargaba su nombre griego, que era Mateo, para poder calzar dentro de la cultura romana. Hasta que un día dice la palabra que Jesús lo vio. Y esta palabra vio es una palabra griega que significa ver con detenimiento, ver con atención. Y cuando Jesús se queda viendo a Mateo, le dice: Mateo, ven y sígueme. ¿Por qué cree usted que ese muchacho dejó todo tirado y se fue delante de Jesús? Porque es como si tú quisieras ser médico, pero nunca pudiste estudiar medicina, porque no tenías el dinero, porque no tuviste el conocimiento, porque no tuviste la formación. Y de repente aparece uno de los médicos más prestigiosos de México y te dice: quiero que te vayas conmigo a mi ciudad, que es Monterrey. Quiero que te vengas a Monterrey a vivir. Te voy a pagar todos tus estudios y vas a aprender a ser médico a mi lado. La pregunta es: ¿quién pensaría dos veces antes de irse? Nadie, porque tú sabes que esa oportunidad te va a cambiar la vida. Muchachos, el llamado de Jesús de ven y sígueme. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que Jesús un día dijo: si alguno quiere ser mi discípulo. Otra vez: si alguno quiere ser mi discípulo. Otra vez: si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Sabe qué significa si alguno? Si alguno significa cualquiera. Es decir, no importa si fuiste un pecador, no importa si fuiste el mejor, no importa si eres un desconocido. Si tú decides ir en pos de Jesús, Él también te va a cambiar la vida. Grítame amén, por favor. Así que tenemos una oportunidad de oro, y es entender que no importa qué tan grande sea tu pecado o tu error, Jesús hoy te dice: ven y sígueme. Ahora, ¿qué es seguir a Jesús? Levante la mano derecha, por favor, y diga conmigo: estar con Jesús. Otra vez, ¿qué es seguir a Jesús? Fuerte: estar con Jesús. Practica la soledad. Saca tiempos a solas con Dios y te vas a dar cuenta que tu vida va a ser transformada. Enciérrate en tu cuarto, póstrate de rodillas, lee la Biblia, habla con el Señor y dile: Dios, he tratado con mis fuerzas de cambiar, he tratado con mis fuerzas de ser una persona distinta, pero te vas a dar cuenta que cuando te empieces a encontrar con Dios, se va a activar un poder sobrenatural maravilloso, y es el poder del Espíritu Santo que te va a decir: tú no has podido ser libre, tú no has podido dejar la pornografía, tú no has podido dejar esas ataduras, tú no has podido romper esas cadenas, pero si empiezas a entrar al lugar secreto, te aseguro que durante un tiempo vas a empezar a ver un cambio y un cambio y un cambio. Pero llegará el día en el que no serás el mismo, llegará el día en el que vas a ser cambiado, vas a ser mudado en una persona diferente. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. ¿Sabe por qué hay gente que no cambia? Porque no han aprendido a estar con Jesús. Dallas Willard lo llamó la vida con Dios. Y John Mark Comer en uno de sus libros dice: es como aprender a estar en dos lugares a la misma vez. Estar en el colegio estando con Jesús. Estar con tu novia, pero estando con Jesús.
Revisar tus redes, pero estando con Jesús. Ir en tu carro, pero estando con Jesús. Cuando aprendes a estar con Dios, a disfrutar su presencia, a deleitarte en Él, será el punto de partida para que tu vida sea completamente transformada. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y dígame un fuerte amén. Por favor, tú también puedes ser una persona diferente. Si vas a aplaudir a Cristo, hazlo con toda tu fuerza, por favor. Ahora, hay algo más, y es: necesitamos aprender en segunda instancia a ser como Jesús. Otra vez, póngamelo ahí por favor. Ser como Jesús. Ya se lo dije, Jesús vino a romper todos los moldes de su época. Paradójicamente, siendo el rey, siendo el Mesías esperado, no vino a que lo sirvieran, sino que vino a servir. Nos enseñó que los últimos pueden ser los primeros. Paradójicamente nos dijo que cuando estemos en una mesa importante, en lugar de buscar las primeras sillas, nos sentemos en las últimas. Jesús vino a romper los moldes. ¿Sabes cuál es nuestro problema? No hemos podido ser personas diferentes porque tenemos imágenes. Tenemos el cantante del turno al que nos queremos parecer. Tenemos el predicador de turno al que queremos imitar. Y se nos olvidó que el modelo a seguir no es otro distinto a Jesús. Mírame a los ojos y respóndeme: ¿qué tanto te estás pareciendo a tu maestro? ¿Qué tanto lo estás imitando? Mi hijo le apasiona el fútbol y en estos días me dijo: papá, estoy preocupado. Y le dije: ¿por qué, Jero? Me dijo: porque cuando yo sea un futbolista famoso, yo no sé qué carro comprarme. Y dije: ¿cómo así, mi amor? Me dijo: sí, no sé si comprarme un Bugatti o comprarme un McLaren. Tiene 10 años. Yo me quedé mirándolo y, en aras no de destruir sus sueños, pero sí de llevarlo a pensar más profundo, le dije: yo te tengo la respuesta. Me dijo: ¿cuál, papá? Y le dije: ¿qué carro se compraría Jesús? Él me miró y me dijo: yo creo que se compraría un carro más sencillito y con el resto ayudaría a los pobres. Le dije: muy bien, entonces ve y haz lo mismo. Si tú quieres parecerte a Jesús, tendrás que romper el molde de esta generación. Alguien gríteme amén. Rompe el molde. Rómpelo. Es que, pastor, yo quiero que cuando yo salga todo el mundo me aplauda. Rompe el molde, rómpelo. Haz lo que Jesús hacía, escóndete. Practica el silencio, es lo que Jesús haría. A mí me alarma ver la generación que se está levantando hoy en día. Vamos a hacer culto de milagros. Gloria a Dios por los cultos de milagros. Era como un estándar para tú calificar si alguien estaba bien o si alguien estaba mal. Esta regla de medir se utilizaba en la antigüedad. El mismo Dios se las dio y es conocida como el decálogo. Decálogo está formado por dos palabras etimológicamente: deca, que significa 10, y logo, que viene de logos y significa palabra. En otras palabras, 10 palabras. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Y estos eran, ya se lo decía, un estándar para validar si tú te estabas portando bien o si tú no te estabas portando bien. Un día Jesús se tiene que enfrentar a sus adversarios teólogos de la época. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos, y siempre venían a hacerle preguntas provocadoras. La razón es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo oscilaba entre los 30 y 33 años para aquel entonces. Era una persona muy joven. Mientras que los fariseos y los saduceos, algunos maestros, ya tenían una edad avanzada, y para ellos era difícil toparse con un muchacho joven que estaba lleno de sabiduría. Recordemos que ellos no lo veían a él como Dios y mucho menos como el Mesías. Lo veían como un maestro más. Lo interesante es que cada vez que le hacían preguntas para tratar de hacerlo quedar mal, él siempre de manera magistral le respondía de manera acertada y de manera precisa.
Y un día le estaba hablando a los fariseos y luego de dejarlos en silencio, dice la palabra que ahora los fariseos vienen y le dicen, vamos a hacerle otra pregunta y le vamos a poner una trampa para hacerlo quedar mal. Y la pregunta que le lanzan tiene que ver con el decálogo. Le dicen, a ver, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús, sin vacilar, responde rápidamente y le dice, el mandamiento más importante es: amen al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 38 del capítulo número 22 de Mateo, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Míreme a los ojos y escuche esto. El Señor les dice a ellos, ustedes me están tratando de corchar, pero lo interesante es que el Señor siempre encontraba en cada pregunta una forma de educar y de enseñar al pueblo. Y en este momento, de forma simple, pragmática, resume la ley en dos y dice, son dos mandamientos. El primero, levante todo el mundo la mano derecha y diga conmigo, amar a Dios. Fuerte, diga, amar a Dios. Ahora levante la mano izquierda y diga, y amar a mi prójimo. Jesús dice, si usted completa esas dos cosas, va a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. El problema es que una cosa es amar a un prójimo amable, respetuoso, educado, puntual, fiel, buena gente, querido. Levánteme la mano y gríteme amén todo el que conozca a alguien con la descripción que yo le he dado, que dice, ay pastor, yo tengo gente que es tan querida, tan amable, hay gente que es tan fácil amarla. ¿Los ha visto alguna vez? Usted los conoce y dice, es tan fácil querer a esa persona porque se da a querer, tiene don de humanidad, don de gente, y es chévere. El problema es cuando usted le toca amar a un prójimo difícil. Y por eso hemos titulado la palabra de hoy, ¿cómo amar a un prójimo difícil? No diga amén. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué vamos a aprender hoy? Repita el título fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pónganse de acuerdo. 1, 2, 3. Voy a hacer una pregunta, no me va a hablar ni me va a decir nombres, solo quiero que piense y levante la mano. ¿Usted en su trabajo, en su familia, en su casa, en su entorno, conoce a un prójimo difícil? Que usted dice, pastor, yo no sé cómo amarlo, a mí me dan ganas es como de mandarlo para Dubái, para China, que se vaya a vivir lejos, pero no aquí. Porque la Biblia claramente me dice que debo amar a mi prójimo, pero ¿cómo amo a la gente que es tan difícil amar? ¿Cómo llevármela bien con la gente que es tan difícil convivir? ¿Cómo relacionarme en paz con la gente que me arma guerras todo el tiempo? Es lo que voy a responder a través de esta palabra. Así que por favor, dele un codazo al que tiene al lado. Dígale, no me vaya a distraer, no se vaya a despistar, no vaya a ver el celular. Usted se va a concentrar en lo que Dios le va a decir. Y si va a sacarle el celular, que sea para tomar nota y para mandar estados, para que fulmine a todo el mundo y les diga, vea lo que vamos a aprender hoy. ¿Están listos para lo que viene? Vamos entonces con un verso de la palabra que voy a basarme para responder lo que el apóstol Pablo nos enseñó respecto a las relaciones. Y este verso, en realidad son 3 versos de un mismo capítulo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 15 y leeré 3 versos. Leeré el verso 5, leeré el verso 7 y leeré el verso 13 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la Biblia, dice versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Versículo 7, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria.
Versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y aquí, en este capítulo, está la respuesta. Clarita, está escrita ahí. Sin embargo, para efectos de que usted halle valor en llegar a la casa del Señor, no solamente a adorarlo, sino también a aprender, voy a tomar los minutos que me quedan para decantar paso a paso de los 3 que encontré en la Biblia. Nos vamos directo a lo primero de hoy. Póngamelo en la pantalla. ¿Cómo amar un prójimo difícil? Primero, con altas dosis de paciencia. ¿Dónde está el amén? No, dije que ¿dónde está el amén? Lea fuerte la pantalla a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Con altas dosis de... Hay gente que dice más. Por eso le dije con altas dosis de paciencia. Vamos a la Biblia, póngame el versículo 5, el primerito que leímos, que dice de la siguiente manera: que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Míreme a los ojos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, la paciencia se acaba cuando te desconectas de la fuente que es Dios. Mientras tú estés conectado a la fuente que es Dios, siempre encontrarás una recarga de paciencia en tu vida. Tú te vas a dar cuenta que cuando una persona se desconecta de la vida espiritual, su impaciencia empieza a aumentar. ¿Por qué razón? Porque la paciencia viene de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuanto más cerca estás de Dios, más desarrollarás en tu vida paciencia. Y aquí tengo que regalarle una frase, y es la siguiente: la paciencia no es una aplicación que te instalan, sino una capacidad que se desarrolla. Estamos en la época en la que queremos que si nuestro celular haga cosas asombrosas, vamos a una tienda virtual, descargamos una aplicación y transformamos nuestro celular en una tabla de juegos, en una cámara multifuncional, en una agenda. Podemos hacer lo que queramos solo con instalarle un programa, solo con instalarle un software. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos instalara paciencia? Que usted dijera: Señor, por favor, dame paciencia, y sintieras un corrientazo. Y después de eso, el que te pita en la calle, tú lo miras y dices: sigue tranquilo en la paz de Dios. Y que cuando de repente tienes que venir a la iglesia y tus hijos no se han arreglado y están demorados, usted le dice: tranquilos mis bebés, no se preocupen, tómense su tiempo, podemos llegar al otro día o no ir a la casa del Señor. Alguien gríteme amén si me están entendiendo. Nos encantaría que hubiera una pastita que nos la tomamos y nos hace pacientes, pero así no funciona. Diga conmigo: así no es. Más fuerte que el que está a su lado tiene que escuchar. Dije: sí no es. La paciencia se desarrolla. ¿Cómo le parece a usted que Dios nos regaló la gente difícil para hacernos más pacientes? Así no, diga amén. Así es, mi querido. Dije: Dios nos regaló la gente difícil para desarrollar en nosotros paciencia. A veces nos topamos. Usted está como asustado. No se asuste, hermano, gracias. Dios le dé un árbol de servilletas, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Grite amén. Aleluya. Pero mire, déjeme regalarle la definición de paciencia antes de seguir. Paciencia es la capacidad de tolerar la espera, las dificultades o la frustración sin alterarse ni perder la calma. Es la virtud de saber esperar con tranquilidad y templanza. Mire, cuando usted desarrolla paciencia, cuando usted aprende a entender que ante la gente difícil la respuesta no es la prontitud, sino respirar profundo y desarrollar paciencia y decir: Señor, estas personas me están tratando de volar, de estallar, pero voy a ser
paciente. Los que tenemos hijos pequeños aquí sabemos que para que nuestros hijos aprendan a caminar de manera adecuada, no necesitan un papá que demuestre sus capacidades, sino un papá que demuestre paciencia. Vuelvo a repetirlo, quienes tuvimos hijos pequeños o tenemos hijos pequeños o recordamos la etapa en la que esos pequeñitos estaban aprendiendo a caminar, sabemos que el éxito de aquel niño no es que cuando él me mire a mí diga, wow, qué piernas la de mi papá, qué velocidad, sino que desarrolle paciencia. Imagínense lo que pasaría si yo tuviera a Jerónimo, mi hijo mayor, de 1 año y unos cuantos meses aprendiendo a caminar, tomarlo de la mano y empezar a andar a mi ritmo. ¿Qué pasaría con el niño? Lo voy a hacer caer, lo voy a lastimar, le voy a golpear su manito. ¿Por qué razón? Pero es que yo camino más rápido. El paciente entiende que no todo el mundo está en su misma velocidad. El paciente entiende que no todo el mundo piensa igual a él. Yo quiero que tú entiendas que la gente difícil está en otra posición distinta a la tuya. Las personas difíciles, hay áreas en las que no han madurado que tú sí maduraste. Alguien dígame amén si me está entendiendo. La gente difícil ve la vida con unos ojos distintos a los que tú lo ves. La gente difícil no ha aprendido a vivir en áreas que tú ya aprendiste. Y si tú todo el tiempo quieres andar en tu ritmo y en tu ritmo y en tu ritmo, vas a atropellar a esa gente. La paciencia te ayuda a pensar y decir, ok, tal vez esta persona está enojada, tal vez esta persona está teniendo un mal día, tal vez esta persona no sabe hablar. En lugar de mostrar mi impaciencia, voy a mostrar un carácter diferente. Y quiero que escriba esta frase: tu paciencia con las personas difíciles es la mejor forma de mostrar que tú estás en otra posición. Lo vuelvo a repetir. Tu paciencia con la gente difícil es la mejor forma de demostrar que tú estás en otra posición. Pero cuando usted se topa con alguien complejo y usted se vuelve más complejo, ¿qué logra? Respóndame, ¿qué logra? Otra vez, ¿qué logras? Nada. No resuelves el problema, te amargas tú, te indispones tú y no terminas logrando nada. La paciencia nos ayuda a nosotros a desarrollar esa contención y decir, estoy que grito, estoy que hablo, estoy que respondo, pero decido esperar. La paciencia es un regalo que viene del Señor. La paciencia es un regalo que solo el Espíritu Santo puede darnos en nuestras vidas. Cuando yo salgo del país, generalmente llego a Colombia por 3 ciudades: Cali, Bogotá o Medellín. Y siempre que llego al país tengo que hacer los controles de acceso migratorios, entre esos aduanas. Y hay una persona en aduana, seguramente él está viendo esta predicación porque cada vez que me saluda me dice, pastor, yo me veo todas las prédicas. Un abrazo para el hermano ahí donde se encuentra. Y siempre que yo llego me saluda con tanta amabilidad. Desde que me ve lejos me dice, hola pastor, ¿cómo le fue? Yo le dije, bien, ¿dónde estaba? En tal país. Y paso. La gente chévere es gente que te hace feliz. El prójimo amable es gente con la que da gusto encontrarse, te dan ganas de saludarlos, te dan ganas de verlos, pero no te pasa lo mismo con la gente difícil. Hay otra ciudad, pregúnteme cuál es. No les voy a decir cuál es, me voy a reservar porque de pronto están viendo en esa ciudad que hay otro de aduanas, pero este es completamente distinto al otro. Mientras que el otro es muy amable, este es de esas personas difíciles. Y las personas difíciles tienen una particularidad: la gente difícil todo te lo pone difícil. La gente, el prójimo difícil, complica todo en la vida y eso molesta. Entonces yo vengo cansado, a veces vengo de muchas horas de viajar, voy con mi maleta y siempre está el bendito ahí parado. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. No me habla, se queda mirándome así. ¿De dónde viene? De tal país. ¿Algo que declarar? No, señor. ¿Seguro? Seguro. ¿Y dónde estaba? En tal país. ¿Solo o acompañado? Con mi esposa. ¿Trae maleta en bodega? Sí, señor. ¿Que lo requisen? Ok. Pregúnteme cómo respiro yo, pregúnteme. Trago entero. Y digo, porque eso es lo que sientes con la gente difícil. ¿Alguien aquí me entiende?
O hay demasiada santidad en esta transmisión que dice, no pastor, no, eso a mí nunca me ha pasado. ¿Alguien me entiende? Que cuando se topan con el difícil, usted le dan ganas de abrir la boca y decir, caiga fuego y quémelo ahora, como Elías cuando quemó a los soldados. Así yo paso y respiro profundo. Tuve otro viaje, venía de México, viajé toda la noche, no dormí en ese avión, estaba trasnochado, venía con el poco pelo que tenía despelucado, usted puede creerlo, estaba así. Llegué yo ahí y el mismo de siempre. Buenas. ¿Qué hay que poner en este? Póngame el primer punto. ¿Qué hay que tener con la gente difícil? ¿Qué fue lo primero que le dije? Altas dosis de... Bien. ¿Dónde estaba? En tal país. ¿Algo para declarar? No, señor. ¿Equipaje, bodega? No, señor. ¿Que lo requisen? Bueno, señor. Alta dosis de paciencia. La última vez que llegué a esa ciudad, pregúnteme cuál es la ciudad. Que no les voy a decir, les dije. Llegué ahí y estaba el mismo. ¿Qué has hecho, Señor? ¿Qué hice yo para merecerlo? Lo que pasa es que la gente difícil te desarrolla la paciencia. Lo vuelvo a repetir. La gente difícil te desarrolla la paciencia. Dios te los atraviesa en el camino cada vez que dice, yo necesito que usted sea más paciente. Y por eso usted está lleno de afanes y de prisa. Pide un Uber, pide un Didi y el que le llegó es bien lento. No sabe. Usted dice, Señor, te atraviesa gente difícil en el camino para hacerte más paciente. Llegué yo ahí, el viaje me recibe y me dice, ¿cómo está? Yo, bien. ¿De dónde viene? ¿De tal país? ¿Algo para declarar? No. Y se queda mirándome y esta vez me dice, yo a usted lo he visto en TikTok. Yo, ¿verdad? Sí. Predica muy bien. Yo veo los videos y por dentro dije, pero no se le nota, hermano, no se le nota. No se le nota que los ve. Pero solo pensé, no se lo dije. Yo, ay, muchas gracias. Pastor, ¿y algo que declarar? Le dije, no, señor. Ah, bueno, pastor, vaya que lo requisen. Amén, hermano, Dios lo guarde. Y me fui para allá. Y yo voy a sacar una predicación que el Señor le pegue su cimbronazo en estos días para que respete. La gente difícil nos lleva a nosotros a desarrollar más paciencia. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Ahora, yo le di ahorita una definición técnica de la paciencia, pero me encantaría darle una definición bíblica. Santiago 1:19. Miren, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si nosotros conjugáramos estos principios en nuestra vida y pusiéramos en práctica el consejo de la palabra del Señor, sería más fácil lidiar con la gente difícil. Porque muchos de nosotros vivimos ese versículo exactamente al revés. ¿Haría por favor el ejercicio conmigo de leerlo al contrario? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos, 1, 2, 3. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarse. ¿Cuántos clasifican ahí? ¿Ve? Por eso usted siempre tiene problemas con la gente difícil. Porque en lugar de aplicar la palabra como ella lo dice, lo aplica al revés. Diga conmigo, voy a aprender a escuchar. Diga conmigo, voy a aprender a escuchar. Pero levante la mano derecha y diga, me voy a aprender a frenar. Voy a contenerme y voy a ser una persona paciente. Alguien que alabe a Jesús con ese aplauso y diga un fuerte amén, por favor. Le regalo otra frase y es esta. Cuando aparezca una persona difícil, en lugar de verlo como un problema, mírelo como una oportunidad para desarrollar paciencia. Lo vuelvo a repetir. Cuando aparezca una persona difícil, en lugar de verlo como un problema, mírelo como una oportunidad para desarrollar paciencia. Pastor, yo quisiera que todo el mundo sea rápido. No va a pasar. Yo quisiera que todo el mundo sea amable. No va a pasar. Yo quisiera que todo el mundo fuera así, sonriente, que me saludara. No va a pasar.
Y el problema es que nosotros como hijos de Dios, en lugar de ser luz en medio de la gente difícil, a la tiniebla nos volvemos tiniebla. ¿Ha visto esa gente que dice: al son que me toquen bailo? Si me hablan, hablo. Si no me hablan, no hablo. Si me saludan, saludo. Y si no me saludan, no hago nada. Usted tiene que aprender a desarrollar paciencia y a darse cuenta que usted como hijo de Dios, si no aprende a enfrentarse con madurez a la gente difícil, es porque el difícil es usted. Y yo no estoy bravo. Yo predico así. Vamos con el segundo principio, y es este. ¿Cuál fue el primero que le enseñé? ¿Cómo amar a un prójimo difícil? Repítamelo fuerte. No, eso pasa por no escribir. Ahí les están dando la trampa. Póngale el primer punto ahí para que lo lean pues. Primero, con altas dosis de paz. Levante todo el mundo la mano. Hay gente que canta y dice y repite la bella canción de aumenta mi fe. ¿Qué tal si hoy levanta sus manos y le dice: Señor, aumenta mi paciencia? ¿Y cómo le va a aumentar Dios la paciencia? La paciencia no es una aplicación, sino una capacidad que se desarrolla. Usted que acaba de hacer esa oración se va a dar cuenta que esta semana lo que más se le va a atravesar en el camino es gente difícil, clientes difíciles, gente complicada. Y usted, en lugar de pelear y emparejarse, tome la posición que la Biblia le está enseñando y diga: seré paciente. No todo el mundo está en mi velocidad, no todo el mundo está en mi ritmo, no todo el mundo piensa como yo. Mi paciencia puede que no cambie a otros, pero si eres paciente, la paciencia siempre te hará mejor persona a ti. Dígame amén si lo está entendiendo, por favor. Ahora vamos con el segundo punto, y es: para amar a un prójimo difícil necesitamos practicar la aceptación. ¿Cómo amar a un prójimo difícil? Practicando la aceptación. Vamos al versículo, por favor. Miren lo que dice la palabra en Romanos, pero esta vez leeremos el verso 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en la gente difícil, es fácil. Hace un ratito les pedí que pensaran o que levantara la mano todo el que en su entorno cercano tenía personas difíciles. Y muchos levantaron la mano, es más, todos levantaron sus manos. Volvemos a hacer el ejercicio. Los que están viendo la palabra, escriban: yo tengo a alguien difícil, pastor, para que se unan a nosotros. De nuevo, ¿quiénes tienen gente difícil cerca de su entorno? Levanten las dos para que se vean más. Gracias, baje su mano. Aquí viene el problema. Es fácil pensar e identificar dónde está la gente difícil en nuestra vida, pero no es fácil reconocer que todos nosotros tenemos nuestros asuntos y nosotros en ciertas áreas a veces o muchas veces también somos difíciles. Se fueron los amenes. Pero espero que su silencio sea reflexivo, que esté callado porque diga: sí, pastor, yo tengo mis fallas también. Por lo tanto, aceptar a otros es la mejor forma de practicar humildad, pero también madurez. Hace unos días grabamos un mensaje en la bella nación de Panamá, donde hablamos de la gente inmadura. Y hoy quiero en este punto referenciarle la contraparte, y es la gente madura. El inmaduro es un rollo. El inmaduro es una caja de sorpresas. El inmaduro se indispone, pelea, se amarga, se comporta como un niño, pero el maduro sabe pensar. El maduro sabe ver no solamente los errores de otros. El maduro lo primero que hace es ubicar sus propios errores. Y cuando una persona desarrolla esa amalgama, esa mezcla, esa fusión de la madurez con la humildad, aprende a entender que como no todo el mundo es igual a nosotros, tengo dos opciones:
o me dedico a pelear o aprendo a aceptar las diferencias de los demás. Y quiero regalarle aquí una frase, y es: aceptar es entender que tú no puedes cambiar a nadie. Algunas personas tienen cosas que pueden ser moldeadas y otras que tal vez siempre estarán ahí. Y se necesita mucha madurez para entender esto. Hay gente que por más de que usted se desgaste, siempre será así. Yo acabo de completar al lado de mi amada esposa 16 años juntos. Han sido los mejores 16 años de mi vida. Gracias por ese amén que se goza conmigo por eso. Dios me premió con una mujer maravillosa, inteligente, preciosa, temerosa de Dios, bella. Y recuerdo que cuando estábamos nosotros en nuestra etapa de enamoramiento, por allá a mis 30 años, ya llevábamos para ese entonces como 10 años juntos. A mis 30 años ella me dice, a mí se me empezó a caer el pelo por cantidades alarmantes. ¿Alguien aquí me entiende? Quítese la gorra, hermano. A usted me entiende. Póngase la gorra. Tápese, hermano, es mejor así. ¿Alguien más me entiende? Hermano, usted que se está gozando ahí riéndose el hermano, usted diga amén, usted también. Aleluya. Eso, qué lindo, qué lindo. A los 30 años se me empezó a caer el pelo. Pero por cantidades. ¿Recuerdas? No, tápate. ¿Te acuerdas cómo fue ese duro momento? Que tú te levantabas y la almohada estaba llena de pelos. Ibas al baño y te echabas champú. El que fuera, porque nosotros los hombres nos echamos el champú que sea. Griten amén, los hombres están aquí. Y si no hay champú, jabón azul, lo que detergente, límpido, lo que sea, uno con tal de salir limpio. Y yo me echaba mi champú y cuando miraba las manos estaban llenas de pelos. Y recuerdo que lo primero que me empezó a pasar es que me empezó a salir como una isla aquí en la cabeza. Se me empezó a caer todo el pelo, pero me quedó aquí una motita, aquí una isla. Parecía San Andrés y Providencia. Para los que están en otro país, imagínense como Cuba ahí, así, una isla ahí. Y entonces yo sufría mucho con el tema. Y lo primero que mi esposa me dijo fue esto: ve y hazte algo, hazte un tratamiento, porque calvo no te quiero. Y yo empecé a sufrir. Sufría mucho porque, mire, no nos digamos mentiras. Hay personas que Dios les dio una gracia, una belleza exterior maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otros a los que Dios les dio fue pura belleza interior. La cargan por dentro. Entonces yo estoy dentro de ese grupo. Y yo decía: Señor, ¿yo qué voy a hacer? El problema es que no pudimos, como usted puede ver, no pudimos hacer nada. Y con el pasar del tiempo nos tocó aceptar que eso pasó. Por ejemplo, en estos días me tomé una foto. Mire cómo salí. Cuando le mostré la foto a mi hija, me dijo: papi, tu cabeza parece un huevo. Y yo, pensando en esta palabra, dije: ¿qué hubiera pasado si mi esposa no me hubiera aceptado? Pues me hubiera ido a poner un peluquín, un injerto de pelo, y le dije: ChatGPT, ¿cómo sería yo con pelo largo? Y mire, me hizo ¡wow!